Ya, jóvenes, ahora sí. Primero que todo, cierto, buenos días a todos. Espero se encuentren bien. Nosotros en la clase anterior comenzamos ya a trabajar el tema, cierto, de lo que era una proporcionalidad directa. Y específicamente vimos lo que era aplicar tablas de valores y gráficos a situaciones cotidianas, donde las habilidades, cierto, eran modelar, argumentar, representar y resolver problemas. Vimos, cierto, el caso, o partimos trabajando este tema mediante el problema de una llave que goteaba y donde, cierto, en una hora se llenaba un vaso de 250 ml. Vimos que podíamos construir una tabla donde una de las variables iba a ser el tiempo en horas y la otra, cierto, el agua en ml. Dijimos que estas variables recibían, cierto, el nombre de variable independiente y la variable dependiente. Construimos la tabla, respondimos la pregunta, obviamente que era 6 horas, y luego esa tabla que habíamos construido la llevamos a un gráfico, donde el gráfico estaba conformado por dos ejes, uno horizontal y el otro vertical, donde en el horizontal iba la variable independiente. Obviamente en este problema, cierto, el tiempo era independiente, pues yo puedo tener la llave goteando por mucho tiempo. El tema es cuánta agua voy a gastar, depende de las horas que estuvo abierta. Y la variable dependiente, que era la cantidad de agua, lo graficamos, ¿cierto? Fuimos graficando los puntitos y nos dimos cuenta que al unir estos puntos, todos, ¿cierto?, formaban una línea recta que pasaba por el origen, es decir, por el punto donde se juntaban los ejes. Vamos con este segundo problema, porque habíamos quedado hasta aquí, ¿cierto?, la clase anterior. Vamos ahora con este segundo problema. Dice, Pedro, por cada kilo de pan que vende, gana 600 pesos. ¿Cuánto dinero gana vendiendo 14 kilos de pan? ¿Ya? ¿Quién me podría decir cuánto ganaría si vende 14 kilos de pan? $8.400. ¿Cómo lo hicieron? Multiplicando 14 por 600 yo. ¿Ya? Correcto. Nosotros dijimos, ¿cierto?, que íbamos a construir primero una tablita. Aquí lo vamos a hacer de dos en dos, ya para no ser tan grande la tabla. Si en un kilo gasta 600, obviamente en 2 kilos gasta 1200. En 4, 2400, que es multiplicar 600 por la cantidad de kilos. Por lo tanto, si multiplico 600 por 14 es 8400. Por lo tanto, la respuesta es correcta, gana 8400 vendiendo 14 kilos de pan. Ahora, si yo grafico estos valores, ¿cierto? Donde obviamente los kilos son independientes, yo puedo ir al negocio y comprar la cantidad de kilos de pan que yo quiera, pero a la hora de pagar, el dinero que yo pague va a depender de cuántos kilos compré. Por eso, ¿cierto? En el eje horizontal van los kilos, que es independiente, y en el eje vertical va el dinero, que es dependiente. Veamos este otro. Veamos este otro. Dice, el auto de Carmen recorre 12 kilómetros con 1 litro de benzina. Si tiene que hacer un viaje de 108 kilómetros, ¿cuántos litros de benzina debe tener en el estanque como mínimo? Es decir, ¿cuánta benzina ocuparía para recorrer los 108 kilómetros? 9 litros. 9 litros, ¿cómo lo sacó? Dividiendo. ¿Qué cosa? 108 dividido en 12. ¿Ya? Veamos si es así. Primero, ¿cuáles son las variables que están interactuando en este problema?
El litro y kilómetro. Correcto, ¿cierto? Le vamos a poner litros de benzina y los kilómetros, ¿cierto? Ahí están nuestras variables. Ya, veamos. 12 kilómetros. ¿Dónde iría el 12? En kilómetros. Ya. Por un litro de benzina, ¿dónde iría el 1? Abajo del litro. Correcto. Ahora, ¿dónde iría el 108? Abajo del 12. Correcto. Y obviamente la X o el espacio vacío la colocamos aquí. Ya. ¿Cómo se resolvía esto? Se multiplicaba diagonalmente y se... Correcto, o sea, 108 Por 1. 1 lo dividido en 12. dividido en... 12. 12. ¿Cuánto es 108 por 1? 108. Dividido en 12. Por lo tanto, 108. lo que dijo la señorita recién estaba correcto, ¿cierto, Alondra? ¿Cuánto me da 108 dividido en 12? 9. 9. Por lo tanto, es correcto, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cómo se Como escribiría? mínimo, debe llenar el estaque con el litro. El auto de Carmen usará 9 litros. Correcto. O debe tener 9 litros de benzina como mínimo. ¿Ya? Ahí estaría, ¿cierto? Listo el ejercicio. Si lo graficamos, nuevamente, al graficar, ¿cierto? Los valores, donde obviamente los litros es independiente, porque los kilómetros dependen de la cantidad de litros que yo coloque en el auto. Al unirlos es una línea recta. Por lo tanto, ¿qué aprendimos en esa parte? Aprendimos a aplicar en situaciones cotidianas tablas de valores y gráficos. Tablas de valores observando y estableciendo la secuencia que le corresponde. Y los gráficos, ¿cierto? Completando los datos, identificando las variables dependientes e independientes. Veamos esto que están acá. Tienen exactamente 4 minutos para completar todos los datos que faltan en esta tabla. ¿Ya? 4 minutos a contar desde ahora para colocar todos los datos que faltan en esta tablita. Veamos entonces, ¿cierto?, cómo hubiese quedado el ejercicio. Primero, ¿cuánto sería ahí? Va de 125 en 125. ¿Cuánto sería? 250. Ya, después, 375. 375. ya, después, 500. correcto, después, 600. 625. correcto, después, 750. correcto, después, 875. ya. Obviamente después vienen los 1000. Ahí tendríamos los números de arriba. Ahora vamos colocando los números abajo. Primero, en 125 gramos, ¿cuánto cuestan? 50. 350, ya. ¿Cuánto costarán los 250 gramos? 700. 700. ¿Ya? Los 375, 50. ¿cuánto? 1050, los 500. 1400. ¿Ya? Ahí vamos, perdón, que ya se me agrandó mucho. ¿Ya? ¿Cuánto valdría
los 625. 1750. 1150. Los 750. 2100. Los 875. 2450. ¿Y los 1000? 2800. 800. Ya. Ahí tenemos, ¿cierto?, nuestra tablita, que es correcto. ¿Ya? Vamos con el cobro y el tiempo hablado por celular. Vamos con la segunda tablita. En 5 minutos, ¿de dónde sacaríamos cuánto cuesta el minuto? ¿De dónde podríamos obtener ese dato? De 1600 que está abajo. Ya, pero cuidado que ahí no tiene el tiempo. De aquí podríamos saber cuánto paga por minuto. Si una persona gasta 2.400 pesos hablando 30 minutos, ¿cuánto valdría un minuto? $600. ¿Cómo? Gasta 2.400 pesos hablando Los 30 5 minutos costarían 800 pesos. 800 pesos. No. No es 800. 120. No. Miren, gastan 2.400 hablando 30 minutos. ¿Cuánto valdría un minuto? 200. No. Si costara 200, 200 por 30 me da 6.000. Pagaría 6.000 pesos, no 2.400. ¿400? Si fuera 400 pesos un minuto, 4 por 3, 12, serían 12.000 los que tendría que pagar, no 2.400. Una pregunta. Si voy al supermercado y veo una oferta de yogures donde dice 10 yogures en 1.000 pesos, 10 yogures en 1.000 pesos, ¿cuánto costaría cada yogur? 100. ¿Qué hicieron? Lo dividí. ¿Y aquí no es lo mismo? ¿Cuánto me daría 2.400 dividido en 30? 80. Es decir, 80 pesos por minuto. Ya le cobran 80 pesos por cada minuto. Por lo tanto, si habla 5 minutos, ¿cuánto va a gastar si cada minuto vale 80 pesos? 400. Ahí sí. 240. 400. 80 por 5 es 400. ¿Cuántos minutos tiene que hablar para que le cobren 1.600? ¿20? 20, muy bien. 20. ¿Cuántos minutos tiene que hablar para gastar 2.800? 31. 5. ¿Cuánto? 35. 35. Si hablo 50 minutos, ¿cuánto debiera pagar?
4.000. 4.000. Perdón. Si pago 4.800, ¿cuántos minutos hablé? 60. 60. Si hablo 75 minutos. 6.000. 6.000. Me falta un 0. Si hablo 90 minutos. 7.200. 7.200. Ahí está, cierto, la tabla de valores que corresponde a estos problemas. Denme un segundito. Ya. Borramos entonces. Y avanzamos. Lo que vamos a ver ahora, la otra parte, es reconocer el concepto de proporcionalidad directa a partir de tablas y gráficos. Conocer el concepto de proporcionalidad directa como producto de dos razones. Veamos primero, vamos a recordar lo anterior, lo que acabamos de ver. Vamos a completar esta tabla. Vamos a completar esta tabla. Veamos entonces qué valores debiéramos colocar. Dice que en 10 minutos paga 800. En 20 minutos paga 1.600. En 30 minutos, ¿cuánto va a pagar? 1.400. 2.400. 2.400. En 40 minutos, 3.200. 3.200. 3.200. Si pagó 4.000, ¿cuántos minutos habló? 50. 50. Y por último, vamos con los 60 minutos. Si habló 60 minutos, ¿cuánto va a pagar? 4.800. 4.800. Ahí están los valores, ¿cierto? Por lo tanto, son correctos. Y si recordamos y representamos gráficamente, recordemos que los minutos son independientes y el valor es dependiente. Ahí tendríamos, ¿cierto?, la tabla y el gráfico nuevamente al unir es una línea recta. ¿Ya? Y es una línea recta. Borremos ahí. Y avanza. Quiero que vean el siguiente problema para abordar el tema de proporción directa. Cantidad de helados y valor en dinero. ¿Quién de acá no ha salido alguna vez a comer helado? Ya, yo creo que todos, más de alguna vez, han salido, ¿cierto?, a comprar helado. Mientras más helados yo compre, ¿qué pasa con el dinero? Más cantidades. Más plata tengo que gastar, más plata tengo que pagar. Exactamente. Es decir, pensemos que un helado me cuesta 500. 2 helados me cuestan 1.000. 3 helados me cuestan 1.500. Vamos a decir que dos variables son directamente proporcionales si al aumentar o disminuir una en un factor, la otra aumenta o disminuye en el mismo factor. ¿A qué se refiere? Si una de las variables aumenta, la otra también va a aumentar. Ya, es decir, ¿qué pasa con los helados si los helados se duplican? ¿Qué pasa con el dinero? Se duplica. Se Se duplica. duplica. ¿Ya? Es decir, para identificar
si las variables son directamente proporcionales, si una aumenta al doble, la otra también debe aumentar al doble. O si una disminuye a la mitad, la otra también debe disminuir a la mitad. ¿Ya? En ese caso, vamos a hablar de variables que son directamente proporcionales. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Será verdad que el cociente entre sus valores relacionados es constante? ¿Ocurrirá eso realmente? ¿Será verdad que si dividimos las variables siempre da el mismo valor? Dividan el dinero en la cantidad de lados. ¿Cuánto es 500 dividido en 1? 500, ¿Cuánto es 1000 dividido en 2? 500, 500, ¿Cuánto es 1500 dividido en 3? 500. 500. Entonces, ¿será verdad que el cociente es constante? Sí, Sí. Veamos. Veamos si eso es verdad. ¿Qué es lo que es el, primero, qué es el cociente? El resultado de la división. El El resultado resultado de la de la división. división. Ahora, cuando uno tiene variables directamente proporcionales, el cociente entre las variables siempre va a ser constante. ¿Y cómo se calcula esta constante de proporcionalidad? Dividiendo la variable dependiente, la divido en la variable independiente. Ya la variable dependiente, que en este caso es el dinero, lo divido en la variable independiente que serían los helados. Y es verdad, ¿cierto? Siempre da 500. Por lo tanto, ¿cuánto valdría la constante de proporcionalidad? 500. 500. La constante es ese valor que se obtiene siempre al dividir. Ahora, si yo compro 10 helados, pagaría 5.000. Obviamente, si yo divido el 5.000 en 10, me da 500. ¿Se dan cuenta que siempre que haya una proporción directa, el cociente de las variables siempre va a dar exactamente lo mismo? Y ese valor resultante se le llama constante de proporcionalidad. Ahora, veamos qué ocurriría con estas variables que son directamente proporcionales, que son, ¿cierto? Porque si los helados aumentan, el dinero aumenta. Veamos qué pasaría con el gráfico. Tenemos nuestra tabla de valores y tenemos nuestro gráfico. ¿Se dan cuenta que el gráfico era igual que lo que habíamos visto anteriormente? Una línea recta que pasa, ¿cierto?, por el origen, que es donde se juntan los dos ejes del plano cartesiano. Por lo tanto, vamos a indicar que una proporción directa siempre se va a representar en el plano cartesiano como una semirrecta que parte del origen. Es decir, el gráfico asociado a una proporción directa siempre va a ser una línea recta que parte desde el origen. Por lo tanto, ¿qué aprendimos aquí hasta el momento? A identificar una proporción directa. ¿Ya? A partir del cociente. Y eso es lo que vamos a aplicar acá. Vamos a ver si estas tablas representan o no una proporción directa. Para eso vamos a utilizar la constante, es decir, al dividir las variables, siempre tendrían que dar el mismo valor. Veamos si la primera corresponde a una proporción directa. ¿Cuánto es 3 dividido en 1? 3. 3.
¿Cuánto es 6 dividido en 2? 3. 3. ¿Cuánto es 9 dividido en 3? 3. ¿Será entonces una proporción directa? Sí. Sí, porque el cociente siempre dio Sí. lo mismo. Vamos con esta otra. ¿Cuánto es 8 dividido en 6? 1.3. 1.3, ¿seguro? Veamos. 8 cabe una vez, sobran 2. 6 en el 20 cabe 3 Sí, es veces. 1.3. Y se vuelve periódico, ¿cierto? 1,3p, Periódico. periódico. Ahí sí. ¿Ya? Recuerde, cuando ustedes dicen 1,3 es porque es finito. Es decir, 1,3 periódico. Ya. ¿Cuánto es 4 dividido en 12? 0,3 periódico. Ya. Hasta ahí. ¿Dieron lo mismo? No. No. Entonces, ¿será una proporción directa? No. No. Vamos con la otra. ¿Cuánto es 1,5 dividido en 6? Recuerden que para dividir, 0,25. ¿cuánto? Ya. El 6 en el 1 no cabe. El 6 en el 15 cabe 2 veces, ¿correcto? Sí, ¿está bien? Y el 6 en el 30 cabe 5 veces. 0,25, correcto. Espérenme, déjeme borrar para colocar el numerito. 0,25. Lo vamos a escribir ahora. ¿Cuánto es 1 dividido en 4? ¿Aló? ¿Aló? ¿Cuánto es 1 dividido en 4? 0,25. 0,25. ¿Ya? ¿Y cuánto es 2,5 dividido en 10? 0,25. 0,20. 0,25. Ya. ¿Dieron lo mismo? Sí, ¿Es directa entonces? Sí. sí. Ya, por lo tanto, para identificar, simplemente debemos dividir. Si dan lo mismo, es porque es una proporción directa. Entonces, correcta la primera, incorrecta la segunda y correcta la tercera. Por lo tanto, la primera y la tercera son proporciones directas. ¿Alguna consulta? No. Ok. Avancemos. Veamos esto otro. Calcular el área y el perímetro de estos cuadrados y luego completa las siguientes tablas. Y obviamente vamos a responder esas preguntas. Ya. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? Si tengo un cuadrado, le vamos a poner primero el lado 5, porque eso dice la medida del lado. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? Multiplicando los lados. ¿Ya? ¿Y eso me daría? 20. 20. No, 25. 25. El área de un cuadrado es largo por ancho, o sea, 5 por 5. Ahora, ¿cuánto daría el área si los lados miden 7? 49. 49. ¿Ya? 49.
¿Cuánto me daría el área si el lado mide 10? 20. 100, porque es 10 por 10. ¿Cuánto me diría el área si el lado mide 12? 144. 144. ¿Y cuánto me daría el área si el lado mide 20? 400. Ya, 400. Vamos ahora con el perímetro. Tengo un cuadrado, donde el lado primero mide 5. ¿Cómo se calculaba el perímetro de un cuadrado? Multiplicando ¿Qué cosa? los lados. No. El área es la multiplicación de largo por ancho. ¿Y el perímetro? El perímetro es la suma de todos los lados. O 4 por el valor del lado. Por lo tanto, ¿cuánto daría el perímetro si los lados miden 5? 20. 20. Se suman todos los lados o se multiplica 4 por el lado. Si el lado mide 7, ¿cuánto me diría el perímetro? 28. 28. 28. Si el lado mide 10, 40. 40. Si el lado mide 12, 48. y si el lado mide 20, 80. 80. Ya. Ahora vamos a calcular la constante. La constante de proporcionalidad, que es el K, era la división entre la variable dependiente, que sería el área, y la variable independiente, que sería el lado. ¿Cuánto es 25 dividido en 5? 5. ¿Cuánto es 49 dividido en 7? 7. ¿Cuánto es 100 dividido en 10? 10. ¿Cuánto es 144 dividido en 12? 12. ¿Cuánto es 400 dividido en 20? 20. Ya. Con eso vamos a responder la primera pregunta. ¿El área será directamente proporcional a la medida del lado? ¿La constante dio siempre lo mismo? ¿La constante, esto, dio siempre el mismo ¿Sí? valor? No. No. Por No. lo tanto, el área y el lado no son directamente proporcionales. Veamos esto. Calculemos la constante. ¿Cuánto sería 20 dividido en 5? 4. 28 dividido en 7. 4. 40 dividido en 10. 4. 48 dividido en 12. 4. 80 dividido en 20. 4. ¿Será entonces el perímetro directamente proporcional al lado? Sí. Sí, porque dieron exactamente el mismo valor. Por lo tanto, con el área no funcionaba, porque no daba la constante, ¿cierto? Los valores daban distintos. En cambio, el perímetro y el lado sí son directamente proporcionales, pues entregan exactamente el mismo valor al dividir. ¿Ya? Ahí tenemos la tablita, ¿cierto? Por lo tanto, la primera no, la segunda sí. El perímetro es directamente proporcional al lado. Entonces, vimos, ¿cierto?, lo que era la proporcionalidad directa. Vimos que dos variables son directamente proporcionales, donde si una variable aumenta, la otra aumenta. Primer caso, las flechas. O si una variable disminuye, la otra también disminuye, siempre obviamente en un mismo factor. Vimos cómo calcular la constante de proporcionalidad, que era mediante el cociente. Y vimos, ¿cierto?, el problema a través de tablas
y gráfico, ¿cierto? El gráfico asociado a una proporción directa siempre es una línea recta que pasa por el origen. Ya, jóvenes, tienen 3 minutos para identificar si estas tablas corresponden a variables directamente proporcionales. Para eso usen la regla del cociente, es decir, calculen la constante de proporcionalidad. Si da lo mismo, entonces son directamente proporcionales. En caso contrario, no son. 3 minutos a contar desde ahora.